para mí es un placer poder compartir con ustedes parte del trabajo que se ha estado realizando. Como bien decía la maestra Dolores, somos representantes de un equipo amplio, diverso, que ha colaborado en esta construcción del programa. Voy a abordar dos temas que en sí son vitales dentro de esta estructura del programa: los modos de comunicación y el enfoque por tareas. Y bueno, una parte importante de por qué construimos un programa es que nosotros tenemos que atender necesidades. Nosotros en este momento tenemos un modelo educativo que atiende sobre todo las necesidades de los estudiantes del Politécnico. Y permítanme presentarles a Carlitos. Y este es un extraño caso de Carlitos y el turista extraño, que a lo mejor a ustedes no les suena muy extraño, sino bastante común. Entonces, bueno, aquí tenemos a Carlitos, como lo ven, haciendo su tarea, sus listas de vocabulario, estudiando verbos, gramática y demás. Y un día, un turista se acerca a Carlitos y le pregunta cómo llegar a un lugar en inglés. Y Carlitos no puede responder. ¿Qué significa? Que Carlitos no ha aprendido nada, que olvidó todo, que lo que está pasando con él. Seguramente todos estos conocimientos que él posee no los puede poner en la práctica en el momento que lo requiere. ¿Por qué ocurre esto? Nosotros podemos intervenir para evitar que nuestros estudiantes vivan situaciones parecidas, o en algunos casos podríamos decir que tenemos estudiantes que podrían contestarle a Carlitos, perdón, le podrían contestar al turista extranjero. Entonces, ¿qué es lo que hace esta diferencia? Nosotros estamos aquí para revisar algunos temas. La pregunta es, ¿estos modos de comunicación, el enfoque orientado a la acción, el enfoque por tareas y esta metodología que el marco nos propone, nos permite mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes? Podríamos pensar que sí. Veamos. Cuando el Marco Común Europeo de Referencia en el 2001 llega al panorama internacional, hace un parteaguas en lo que es la enseñanza de las lenguas extranjeras. Ustedes recordarán que antes del marco se hablaba de niveles básicos, intermedios, avanzados, y que propiamente, dependiendo de donde yo estudiara, podría tener un nivel básico y en el otro mi nivel básico era intermedio, o mi nivel avanzado resultaba que era intermedio en otra escuela o en otro sistema educativo. De igual manera, se hablaba de un 100% de inglés. Todavía escuchamos por allí, ¿no? ¿Qué nivel de dominio tienes del idioma? Ay, como un 25%, un 75%. ¿Comparado con qué? Cuando el marco surge, nos da estas posibilidades de tener descriptores claros del desempeño y de las competencias que se dan por cada uno de los niveles. Esta es una referencia del Instituto Cervantes, donde nos da a conocer la importancia del marco. Pero una parte que es importante retomar y no olvidar es que el marco es solo un referente. El marco es un trabajo realizado durante muchos años por expertos en lenguas, por expertos en educación. Los descriptores fueron piloteados en diferentes ambientes, espacios. En un primer momento, en el 2001, en el espacio europeo. Pero en el 2018, esta medición se lleva a cabo de manera mundial. De tal manera que cuando hablamos del marco y de sus referentes, estamos hablando de un trabajo especializado que se ha llevado a cabo durante muchísimos años. Este espacio, sin embargo, este marco, no es para seguirse al pie puntillas. Debe ser adoptado por nosotros y debemos considerar cuáles son los elementos que nos son útiles y que podemos atender y que podemos tomar para nuestras necesidades. Aquí nos habla de que es importante y es útil para describir objetivos, metodologías, que es base común en los diseños curriculares alrededor del mundo,
de programas, de exámenes, de evaluación, de todos los elementos de certificación que nosotros conocemos de manera internacional. El impacto del marco trasciende las fronteras. Cuando nosotros hablamos de poder utilizar el marco, estamos hablando de una posibilidad de generar movilidad, comunicación internacional, hablar de culturas, de trabajos, de ambientes sociales, recreativos. Sus ámbitos son muchos en los que pueden ser utilizados. A través de todos estos años de trabajo y de existencia, la versión 2001 ha sido traducida a 40 idiomas. La versión 2018 en este momento está solamente disponible en inglés, francés. Algunas partes se han ido traduciendo. Sin embargo, se suman elementos sumamente importantes. Se suma un marco común de referencia para el lenguaje de señas. Se suma una plataforma A1 y se suman descriptores con una mejor calibración. Creo que la importancia de poder retomar el marco 2018 en el diseño curricular se da en la actualidad de estos descriptores. Y la actualidad de estos descriptores no solamente nos permite medir de mejor manera lo que ocurre en el salón de clases, sino también de aquellos elementos nuevos. Hace un momento comentaban que sus expectativas era que el uso de las tecnologías pudiera adaptarse al programa, pudiera ser pertinente, fuese amigable. Pues propiamente el marco retoma ya descriptores que nos permiten evaluar actividades de aprendizaje, actividades de enseñanza en Internet, a través de la televisión, a través de medios que no son los que comúnmente conocemos en los libros de texto. Y bien, el marco, al ser esta expresión de actualidad, nos marca enfoques que nos permiten tener este abordaje en el cual los estudiantes puedan adquirir la competencia comunicativa de mejor manera. La maestra Dolores nos hizo un recuento muy rápido de muchos enfoques y métodos que todos conocemos. Estos enfoques y métodos nos dan una creencia de cómo nosotros debemos enseñar, de cómo debemos aprender una lengua. ¿Qué es lo que el marco nos dice que debemos hacer para aprender una lengua? Bueno, no dice que hay un solo método, pero sin embargo sí nos da una tendencia a nuevos enfoques. El enfoque basado en tareas, el enfoque ecológico, que es un enfoque que se basa en sistemas y que recupera la parte social del aprendizaje. Los enfoques socioculturales, como el que nosotros utilizamos en el programa, y los enfoques socioconstructivistas. Estamos hablando que esta es la línea, este es el paradigma que el marco nos da para que nosotros podamos construir nuestras actividades de clase. Esta parte del enfoque orientado a la acción es un elemento sustantivo en el marco, es un elemento sustantivo en esta manera de mirar el aprendizaje y la enseñanza de lenguas. En este enfoque orientado a la acción, el sujeto se construye y mejora su competencia lingüística a través del uso de la lengua. De tal manera que yo tengo una competencia, comienzo a hacer una tarea, la mejoro, y esas nuevas competencias o esa mejora de lo que yo ya tengo me permite abordar otra tarea de mejor manera. De allí que este círculo en el cual el usuario, el aprendiente y el docente participan, es lo que se le llama un agente social. En este enfoque orientado a la acción, tiene una relación con las tareas, una relación única. No podemos hablar del enfoque orientado a la acción si no hablamos del enfoque por tareas. Ambos se complementan
para poder crear este tipo de actividades, este tipo de exposición a la lengua, en el cual se dé una comunicación auténtica y se trate de resolver problemas que pudieran darse en la vida real. Este enfoque por tareas, en él los alumnos trabajan, manipulan la lengua, se acercan a espacios donde ellos tienen que resolver para poder obtener información. Tienen que construir un elemento de comunicación con sus compañeros, con el docente, para poder resolver un problema. En ese sentido, en la búsqueda de este objetivo común, trabajan de manera colaborativa, se lleva a cabo el aprendizaje significativo, por supuesto que se generan, se mejoran las habilidades blandas. En esta búsqueda constante de cómo resolver un problema, interviene el pensamiento crítico. Tienen que aprender a trabajar de manera autónoma para poder resolver y, por supuesto, también manejar el liderazgo y poder atender los problemas que conlleve la tarea. Y bueno, si es bien cierto que estos enfoques nos dan esta visión general, un tema que a todos nos ocupa y nos preocupa en algún momento son los modos de comunicación del marco. Estos modos de comunicación ya estaban expuestos en el 2001, pero tienen algunas diferencias, algunas precisiones en el 2018 que vamos a poder revisar en este momento de manera muy básica. Creo que sobre todo la invitación es que ustedes identifiquen los elementos y en medida de esa identificación puedan regresar a los documentos y seguir avanzando en el conocimiento de estos temas que van a ser temas cotidianos para nosotros de hoy en adelante, porque nuestra profesión tiene que ver con este elemento sustantivo que es el volumen complementario del marco 2018. Cuando hablamos de los modos de comunicación, estamos hablando de un sistema de organización, un sistema que articula diferentes elementos. Lo que ustedes ven aquí, que es la estructura del marco, tiene 4 pilares. El primero son las competencias generales, que identificamos muy bien, como los APOA. Después tenemos las competencias comunicativas de la lengua, la pragmática, la lingüística, la sociolingüística. Y después tenemos actividades y estrategias por modos de comunicación: recepción, producción, interacción y mediación. Este esquema nos permite ver todos los elementos que se integran en el documento del marco. Sin embargo, no están separados. Cuando nosotros estamos trabajando en el salón de clases, cuando estamos con una tarea integradora, nosotros hacemos uso de todo esto, de todos estos elementos en un solo momento, que es el trabajo por las tareas. Esto quiere decir que hablar de modos de comunicación, enfoque orientado a la acción y enfoque por tareas, es hablar de lo mismo. Los modos de comunicación tienen sentido cuando se habla en este contexto, cuando hablamos de tareas integradoras, cuando hablamos de esta posibilidad de que el alumno aprenda haciendo, es cuando hablamos de modos de comunicación. Estos modos de comunicación se articulan unos con otros. Cuando nosotros recibimos un mensaje, es muy claro, es la recepción. Cuando se produce una respuesta de producción, si compartimos este tipo de respuestas, nos conlleva a la interacción. Y cuando en algunos momentos en este proceso de interacción tenemos algunas dificultades y las resolvemos, hablamos de mediación. Entonces, ahí están nuestros 4 modos que están totalmente articulados y que interaccionan mientras llevamos a cabo actividades de aprendizaje y de enseñanza.
Este esquema, si ustedes se han acercado al marco, es parte de lo que nos propone, es la figura 2 y nos da esta relación entre los modos de comunicación. De tal manera que, como bien lo mencionaba la maestra Dolores, la recepción y la producción es lo que nosotros identificamos como las 4 habilidades tradicionales. Eso quiere decir que los modos de comunicación no se pelean con las habilidades, sino que las retoman y las hacen más complejas. Hablar de modos de comunicación no es hablar de fraccionar el conocimiento, sino es de articular todos los elementos en actividades de enseñanza y de aprendizaje. De esta manera, la mediación implica tanto recepción como producción durante la interacción. La mediación es este elemento, antes nosotros le llamábamos competencia estratégica. Son todas estas estrategias que yo utilizo para poder mantener la comunicación con el otro, para poder entender, para poder ayudar. Este es un esquema que lo que intenta es dar a conocer de manera gráfica lo que les estoy comentando. Del lado derecho tenemos las habilidades que normalmente nosotros hemos trabajado. Listening, speaking, reading y writing. Estas habilidades las manejamos de manera separada. Normalmente en el libro de texto hacemos una habilidad de listening, una de speaking, una de reading y así se van articulando. En algunos casos ya hay esta combinación de que yo puedo leer y entonces doy una respuesta o escribo. Del otro lado tenemos un esquema de interacción. Lo que vemos allí es una complejidad de lo que pasa en el salón de clases. Este es de Flipping Class y vemos cómo propiamente las actividades tienen un nivel distinto de complejidad. Eso es de lo que hablamos. Por eso se dice que las habilidades fraccionan el conocimiento mientras los modos de comunicación lo llevan a un nivel de complejidad. Utilizamos estas habilidades y las transformamos en una actividad diferente que nos permite mirar de otra manera lo que siempre hemos hecho, pero además apoyar a nuestros alumnos para que puedan aprender y comunicarse mejor. El modo de recepción, como ya decíamos, involucra procesar toda esta información. ¿Cómo le doy significado al mensaje, al input que yo estoy recibiendo? Y este modo de recepción, en el marco 2018, tiene 3 formas: auditiva, visual y audiovisual. En el esquema, bueno, vemos de manera muy gráfica cómo este modo de recepción se subdivide en 3 diferentes categorías en las cuales vamos a encontrar los descriptores que nos permitan hablar de recepción. El modo de comunicación acerca de la producción. En este, también muy conocido por nosotros, el alumno va produciendo tanto textos orales como escritos, monólogos, y propiamente tiene 2 elementos, el oral y el escrito. Este modo de comunicación de interacción, que también es muy conocido por nosotros, en los 2 principales elementos, oral y escrita, ahora tiene descriptores en línea. Creo que aquí es importante decir que nosotros, muchas de las actividades que hemos visto en este momento como cuestiones en línea, cuestiones de interacción, las realizamos en el salón de clases ya. Lo que el marco 2018 nos permite es tener descriptores para poder propiciar objetivos, para poder realizar actividades y para poder evaluarlas también. Entonces, bueno, la interacción se divide en oral, escrita y en línea. Y tenemos aquí la mediación. La mediación como un término relativamente nuevo para incorporarlo a nuestro vocabulario. Hablamos de 3 elementos importantes en la mediación. Uno
yo puedo mediar la comunicación. En esta mediación de la comunicación requiero un tercero. Es cuando dos personas no logran comunicarse porque tienen un diferente nivel de dominio de la lengua, porque el contexto no se los permite, porque el conocimiento no es el mismo, y llega un tercero y puede mediar, como lo hace casi un traductor. Tenemos una mediación de conceptos. Esta mediación de conceptos puede ser que yo le explique a alguien algo que no entiende, o que yo a través de mi propio conocimiento me explique algo que me es difícil. Esta mediación de conceptos también tiene que ver con mi lengua materna. Yo entiendo el mundo a través de mi lengua materna y cuando estudio una lengua extranjera, tengo que entender ese mundo con otros conceptos. Esta mediación que se hace constantemente entre mi lengua materna y la que aprendo es la mediación de conceptos. Otro ejemplo, cuando en el salón de clases damos alguna indicación a nuestros alumnos, entendí, pero hay un tercero que le explica la instrucción, está mediando también conceptos, está mediando comunicación. Y la última sección es la mediación de los textos orales o escritos, mediación con textos. ¿Cómo transferimos la información? ¿Cómo encontramos esta mediación entre lo que yo quiero decir y lo que escribo con el nivel de dominio de la lengua que yo tengo? Entonces, hablamos de este modo de comunicación, mediación, que son estrategias. Es una competencia donde nosotros tenemos estrategias para mantener la comunicación, para apoyar a otros y para poder entender lo que estoy aprendiendo de mi lengua extranjera.